Estaba cantando con todas mis fuerzas cuando ella irrumpió en el escenario, gritando que yo no pertenecía allí. 300 millones de personas vieron cómo me abofeteaba e intentaba empujarme físicamente. Pensé que se había acabado hasta que una mano poderosa agarró la mía y todo cambió. ¿Qué pasa cuando los celos se vuelven violentos en televisión en vivo? Quédense conmigo porque esta historia les mostrará cómo un momento de crueldad se convirtió en mi mayor bendición. No creerán quién me salvó. Mi nombre es Sara y hace 6 meses era solo otra chica de pueblo con sueños imposibles. Trabajaba en el turno de la mañana en Murphy's Diner en Millbrook, un pueblo tan pequeño que todos conocían tu negocio antes que tú. Pero todas las noches después de mi turno, me sentaba en mi pequeño apartamento con mi vieja guitarra, escribiendo canciones que creía que podrían cambiar el mundo. Mis amigos pensaban que estaba loca. Mi madre temía que estuviera desperdiciando mi vida. Pero no podía dejar de creer que la música era mi vocación. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Estaba limpiando las mesas cuando mi teléfono vibró con una notificación del sitio web de los Golden Music Awards. Me había inscrito en su concurso nacional de talentos 3 meses antes, junto con probablemente otros 50,000 aspirantes a músicos. Nunca esperé recibir respuesta. Así que, cuando vi el asunto del correo electrónico, felicidades, has ganado, se me cayó el teléfono. Había ganado. De entre todos los participantes, me habían elegido para actuar en los Golden Music Awards, el evento musical más importante del año, transmitido en directo para más de 300 millones de espectadores de todo el mundo. No podía respirar. Llamé a mi madre, llorando tanto que apenas podía entenderme. Por primera vez en años, vi orgullo en sus ojos en lugar de preocupación. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La entrega de premios era en Nueva York, y nunca había estado en un lugar más grande que la Feria del Condado. Gasté todos mis ahorros en un vestido plateado, la prenda más bonita que había tenido. Ensayé mi canción, Chasing Stars, hasta que mis vecinos se quejaron. Estaba lista para mostrarle al mundo lo que esta chica de pueblo podía hacer, pero nada me habría preparado para entrar en ese recinto. El Manhattan Art Center era como un palacio de cristal y oro. Mirara donde mirara, había celebridades que solo había visto en portadas de revistas. Los demás artistas entre bastidores lucían impecables, con ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler anual. De repente, me sentí como un fraude con mi vestido plateado de la tienda de descuento. Fue entonces cuando conocí a Crystal Monroe. Era la cabeza de cartel de la noche, una estrella del pop con cabello platino y una voz que llamaba la atención. Pero no fue su talento lo que primero me impactó. Fue su mirada, como si me hubiera sacado de un zapato. Así que eres la pequeña ganadora del concurso, dijo con voz desbordante de condescendencia. ¡Qué mona! Jugando a disfrazarse para los mayores. Intenté sonreír y presentarme, pero ella ya se había dado la vuelta, susurrándole algo a Amanda Wells, la productora ejecutiva del espectáculo. Los ojos de Amanda se encontraron con los míos al otro lado de la sala, y la mirada que me dirigió me dio escalofríos. No lo entendí entonces, pero ya me consideraban una amenaza. Las horas previas a mi actuación transcurrieron lentamente, observando desde el escenario cómo artistas consagrados subían al escenario entre aplausos atronadores. Cada actuación era más elaborada que la anterior, con bailarines de apoyo, pirotecnia y cambios de vestuario. Mi sencilla actuación acústica de repente me pareció patéticamente pequeña en comparación. «Entras en 5», me dijo un ayudante de escena, y el corazón me latía con fuerza. Podía oír al presentador anunciar mi nombre al público, describiéndome como un talento nuevo de un pequeño pueblo estadounidense. Los amables aplausos del público resultaron tibios comparados con los rugidos que habían recibido a los artistas anteriores. Subí al escenario con piernas temblorosas, agarrando mi guitarra como a un salvavidas. Las luces eran tan brillantes que no podía ver más allá de las primeras filas, pero podía sentir el peso de todas esas miradas sobre mí.
300 millones de personas observando y esperando para juzgar si pertenecía allí. Coloqué mi guitarra, me incliné hacia el micrófono y comencé a cantar. Chasing Stars fue la canción más personal que jamás había escrito, sobre una chica que se niega a dejar que nadie apague su luz. Mientras cantaba, algo mágico ocurrió. Los nervios se desvanecieron, y solo quedamos la música y yo, como siempre había sido en mi pequeño apartamento. Podía sentir cómo el público empezaba a conectar con la letra, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Durante 4 hermosos minutos, olvidé las crueles palabras de Crystal y las frías estrellas de Amanda. Olvidé mi vestido rebajado y mis orígenes pueblerinos. Estaba exactamente donde pertenecía, compartiendo mi corazón con el mundo a través de la canción. La nota final sonó clara y verdadera, y por un momento hubo un silencio absoluto. Entonces comenzaron los aplausos. Esta vez no fueron aplausos educados, sino genuino agradecimiento. Vi a la gente de las primeras filas secándose las lágrimas. Alguien gritó, «¡Hermoso!», desde el balcón. Mi pecho se llenó de pura alegría. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Fue entonces cuando todo salió terriblemente mal. Crystal Monroe irrumpió en el escenario como un huracán. Su maquillaje perfecto estaba ligeramente corrido. Su cabello platino estaba alborotado, pero fueron sus ojos los que me aterrorizaron. Brillaban con una furia tan intensa que me revolvió el estómago. «No perteneces aquí», gritó, su voz resonando por el sistema de sonido del teatro. El público se quedó boquiabierto. Me quedé paralizado, sin entender qué estaba pasando. «Este es mi escenario, mi noche. No tienes derecho a venir aquí y robarme el protagonismo». Intenté retroceder, pero ella me siguió, con el rostro desencajado por la furia. «Crystal, por favor», susurré, pero no me escuchaba. Estaba desquiciada, consumida por los celos que habían ido creciendo toda la noche mientras me veía conquistar al público que se suponía era suyo. Entonces me golpeó. Su mano impactó en mi mejilla con un crujido seco que resonó por todo el teatro atónito. El dolor fue inmediato y ardiente, pero la humillación fue peor. 300 millones de personas acababan de verme recibir una bofetada en directo por televisión. Pero Crystal no había terminado. Me agarró de los hombros con ambas manos y empezó a empujarme hacia atrás. «Bájate de mi escenario», gritó, usando todas sus fuerzas para empujarme hacia el borde. Tropecé. Mis talones se engancharon en mi vestido plateado. Detrás de mí, pude ver la caída de 1.5 metros hasta el foso de la orquesta. Si caía, podría lastimarme gravemente. Iba a caer. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Mis brazos se movían como molinos de viento desesperadamente mientras me tambaleaba al borde, mientras el público gritaba horrorizado abajo. Así terminaría mi sueño. No con aplausos, sino con humillación y dolor físico que se extendían al mundo entero. Entonces, una mano fuerte se cerró alrededor de mi muñeca. El agarre era firme y seguro, apartándome del borde con una fuerza sin esfuerzo. Me encontré presionada contra el pecho de alguien, respirando con dificultad, con el corazón latiéndome con fuerza por la adrenalina. Levanté la vista y vi al hombre más impactante que jamás había conocido. Era alto y sereno, con cabello oscuro y ojos que parecían verlo todo. Pero no fue su apariencia lo que me impactó. Era la autoridad silenciosa que irradiaba. La forma en que su presencia cambió al instante la energía de todo el teatro. «Ya basta», dijo en voz baja, pero su voz resonó en cada rincón del recinto. Crystal se detuvo a mitad de su discurso, mirándolo con los ojos muy abiertos. Incluso ella pareció reconocer que algo fundamental había cambiado. No tenía ni idea de quién era este hombre, pero el público sí. Podía oír susurros entre la multitud. ¿Es Lucas Sterling? Dios mío, es él de verdad. ¿Qué hace aquí? ¿Lucas Sterling? Incluso yo conocía ese nombre. Era uno de los multimillonarios más jóvenes del país.
Un magnate tecnológico cuyas innovaciones habían cambiado la forma en que el mundo se comunicaba. Pero más que eso, era notoriamente reservado, nunca aparecía en eventos públicos, nunca buscaba publicidad. ¿Qué hacía en una entrega de premios musicales? Se interpuso entre Crystal y yo, con un movimiento tan fluido que parecía coreografiado. «Señorita Monroe», dijo, con voz tranquila, pero con un matiz de acero. «Creo que ya has hecho bastante ridículo por una noche». La cara de Crystal palideció. Cualquier locura que la hubiera poseído pareció evaporarse bajo su mirada fija. «No lo hace. Esto no es», balbuceó. Pero no le salieron palabras coherentes. «Seguridad te acompañará a la salida», continuó Lucas, y como convocados por sus palabras, 3 hombres corpulentos con trajes negros aparecieron entre bastidores. Crystal miró a su alrededor con desesperación, quizás esperando apoyo, pero no lo encontró. Incluso Amanda Wells había desaparecido de su posición anterior. Al acercarse seguridad, Crystal hundió los hombros en señal de derrota. La lucha la abandonó tan repentinamente como había aparecido. Se dejó llevar, no sin antes lanzarme una última mirada de puro odio. Sabía que esto no había terminado para ella. Su carrera nunca se recuperaría de lo que acababa de ocurrir en directo por televisión. El teatro estaba en un silencio sepulcral. Miles de personas contenían la respiración, esperando a ver qué pasaba. Yo todavía temblaba por la adrenalina, con la mejilla palpitante donde Crystal me había golpeado. Lo único que quería era salir corriendo del escenario y esconderme, pero Lucas seguía sosteniéndome de la mano, sujetándome al suelo. Se giró hacia mí, y de cerca, sus ojos eran aún más impresionantes. No fríos, como esperaba, sino cálidos, con genuina preocupación. «¿Estás herida?», preguntó en voz baja. Su voz era solo para mí, a pesar de los micrófonos que captaban cada palabra. Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Me estudió el rostro un momento, rozando suavemente con el pulgar la marca roja en mi mejilla donde Crystal me había golpeado. El gesto fue tan tierno que casi me hizo llorar. Entonces hizo algo que impactó a todos en el teatro, incluyéndome a mí. Se acercó al piano que estaba en el centro del escenario, un hermoso piano de cola negro que se había usado en varias funciones esa noche. Sin decir palabra, se sentó y comenzó a tocar. La melodía que fluía de sus dedos era de una belleza cautivadora, una pieza clásica que reconocí pero no pude nombrar. Sus manos se movían sobre las teclas con la destreza de alguien que lleva décadas tocando. No era un multimillonario presumiendo. Era un músico de verdad. Me miró y asintió hacia el micrófono que se me había caído cuando Crystal me atacó. «Termina tu canción», dijo simplemente. Lo miré fijamente, sin entender. «Ya la interpreté». «No toda», dijo, sin parar de bailar con los dedos sobre las teclas. «Escribiste más versos, ¿verdad? Los que te daba miedo cantar porque te parecían demasiado personales». ¿Cómo iba a saberlo? Sí, había escrito 2 versos más para Chasing Stars. Pero los quité de mi actuación porque me parecían demasiado crudos, demasiado reveladores. Hablaban de las noches que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si me estaba engañando a mí misma sobre mi talento, sobre la gente que me había dicho que nunca saldría de mi pequeño pueblo. Pero de alguna manera, este desconocido, este hombre poderoso y misterioso, sabía que existían. Me estaba dando la oportunidad de cantarlos, de compartir la verdad completa de mi historia con el mundo, la versión completa de mí misma. Tomé el micrófono con manos temblorosas y comencé a cantar las estrofas que nunca quise que nadie escuchara. Mi voz temblaba al principio, desgarrada por la emoción y las consecuencias de lo que acababa de suceder. Pero a medida que el piano de Lucas me sostenía y su música envolvía mis palabras como un cálido abrazo, mi voz se fortaleció. Canté sobre la duda y la soledad, sobre sueños que parecían demasiado grandes para quien los cargaba. Canté sobre el miedo a que tal vez todos tuvieran razón. Tal vez estaba buscando algo que nunca estuvo destinado para mí.
Pero también canté sobre negarme a rendirme. Sobre la chispa interior que no me dejaba rendirme incluso cuando todo parecía imposible. Mientras cantaba, podía sentir cómo el público cambiaba. El silencio conmocionado se transformó en algo más profundo. Un colectivo contuvo la respiración, como si todos en ese teatro tuvieran miedo de romper el hechizo. Pude ver a la gente en las primeras filas con lágrimas corriendo por sus rostros. Incluso algunos de los otros artistas que inicialmente me habían mirado con desdén superior, me observaban con genuino respeto. Cuando llegué a la última estrofa, la que habla de que las estrellas son solo luces en la oscuridad hasta que alguien mira hacia arriba y pide un deseo, el piano de Lucas se expandió bajo mi voz, convirtiendo mi sencilla canción acústica en algo orquestal y mágico. No solo estábamos actuando juntos. Estábamos creando algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. La última nota se desvaneció en un silencio que pareció eterno. Entonces, todo el teatro estalló. Todos se pusieron de pie, aplaudiendo con un fervor que jamás imaginé posible. El sonido era ensordecedor, abrumador, perfecto. Pude ver a la gente secándose las lágrimas. Pude oír a alguien gritar «¡Bravo!» desde el balcón. Pero lo que más me impactó fue Lucas. Se había levantado del piano y también aplaudía, pero sus ojos no se apartaron de los míos. En ellos, vi algo que me dejó sin aliento. No lástima por lo que había soportado, ni compasión por la chica de pueblo que había sido atacada en el escenario. Vi respeto. Vi reconocimiento. Vi a alguien que entendía perfectamente lo que se sentía tener un sueño tan grande que te aterrorizaba. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Lucas se acercó a mí una vez más. Se inclinó lo suficiente como para que sus palabras fueran solo para mis oídos, a pesar de que el micrófono seguía transmitiendo cada respiración a millones de espectadores. Así, dijo en voz baja, es como se supone que debe sonar la música. Luego se giró para dirigirse al público. Su voz se oía con facilidad por todo el teatro sin necesidad de levantarla. Damas y caballeros, acaban de presenciar algo extraordinario. No los celos mezquinos de alguien que teme ser eclipsado, sino el nacimiento de una verdadera artista. El coraje de Sara para seguir cantando después de ser atacada, para compartir sus partes más vulnerables con todos nosotros. Eso es lo que hace a una verdadera artista. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Me gustaría ofrecerle algo a Sara ahora mismo, delante de todos ustedes. Un contrato discográfico con Sterling Records, control creativo total y la garantía de que su voz nunca más será silenciada por la inseguridad de nadie. El público volvió a estallar, pero apenas los oí. Acababa de ofrecerme un contrato discográfico en el escenario frente a 300 millones de personas. Lo miré con incredulidad, esperando el final, para que alguien me dijera que todo era una broma elaborada. Pero la expresión de Lucas era completamente seria. ¿Qué dices, Sara? ¿Lista para perseguir a esas estrellas de verdad? No pude hablar. Solo pude asentir, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras la magnitud de lo que acababa de suceder me impactaba. Una hora antes, no era nadie. Media hora antes, había sido humillada y atacada. Ahora, uno de los hombres más poderosos del país me ofrecía mi sueño. Al salir juntos del escenario, con la mano de Lucas suavemente en mi espalda, podía oír al público aún vitoreando detrás de nosotros. Pero no eran solo aplausos por una buena actuación. Era la celebración de algo más grande. Habían presenciado una transformación. Un momento en el que la peor pesadilla de alguien se convirtió en su mayor triunfo. Más tarde, me enteraría de que las imágenes de esa noche se hicieron virales en cuestión de horas. La carrera de Crystal Monroe terminó de inmediato. Ningún local contrataría a alguien que hubiera agredido físicamente a otro artista en directo por televisión. Amanda Wells fue despedida a la mañana siguiente cuando se supo que había incitado a la agresión. Pero esa noche se convirtió en el lanzamiento de Everything y A Deber Wanted. Mi primer álbum grabado con Sterling Records debutó en el número 1. La versión completa de Chasing Stars,
la que Lucas y yo interpretamos esa noche, se convirtió en un himno para cualquiera a quien le hubieran dicho que no pertenecía. Pero más que eso, fue lo que sucedió entre Lucas y yo. Lo que empezó como un rescate se convirtió en una mentoría, luego en una amistad, y con el tiempo, en algo más profundo. Él me enseñó sobre la industria musical, sobre los negocios, sobre creer en mi propio valor. Pero yo también le enseñé algo. Sobre la vulnerabilidad, sobre la belleza y la imperfección, sobre lo que significa crear algo real. 6 meses después, soy cabeza de cartel de mi propia gira. Cada noche, subo al escenario con una confianza que nunca supe que poseía. A veces pienso en ese momento en el que Crystal me estaba llevando al límite. Cuando pensé que mi sueño terminaba de la forma más humillante posible. Nunca imaginé que mi peor momento me estaba preparando para el más alto. El ataque me enseñó algo valioso. Siempre habrá gente que intente derribarte cuando te vea ascender. Te dirán que no perteneces, que no eres lo suficientemente bueno, que deberías saber cuál es tu lugar. A veces incluso intentarán sacarte físicamente del escenario al que te has ganado el derecho de subir. Pero también aprendí que por cada persona que intenta derribarte, puede haber alguien esperando entre bastidores que cree en ti. Alguien que te sostendrá cuando estés cayendo y te dará la fuerza para terminar tu canción. A veces esa persona aparece cuando menos te lo esperas de una forma que nunca imaginaste. Esa noche en los Golden Music Awards, aprendí que mis sueños de pueblo pequeño no eran demasiado grandes después de todo. Eran exactamente del tamaño adecuado para la vida que estaba destinada a vivir. Y a veces, cuando eres lo suficientemente valiente para perseguir tus estrellas a pesar de que todos te dicen que están demasiado lejos, descubres que el universo ha estado conspirando para ayudarte a alcanzarlas todo el tiempo. La historia de Sara nos muestra que a veces nuestros peores momentos se convierten en nuestras mejores remontadas. Si alguien alguna vez ha intentado derribarte, literal o figurativamente, este es tu recordatorio de que siempre hay alguien que te ayudará cuando caigas. Dale like si esta historia te dio esperanza y compártela con alguien que necesite saber que no está solo. ¿Qué momento de tu vida se sintió como el final, pero se convirtió en un nuevo comienzo? Cuéntamelo en los comentarios.